Y si te Sí. parece, adelante, Violeta. No, ya te iba a decir que ya está Lidiet aquí con nosotros, Lidiet Carrión, muy buenos días. Solamente eso, nada más comentarte. Bueno, gracias. Pues sí, y pues a propósito del tema que Lidiet ahora está abordando, ovnis, antes de creer, primero analizar, y por ahí está, se ve un ovni allá atrás de Lidiet Carrión, así que, Lidiet, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada, y qué bueno que abordas este tema que finalmente parece, para alguna gente decía, eso es nada más nos están dando circo, maroma y teatro, otros no hay que tomarlo en serio, en fin, distintos ángulos, pero se viralizó, es una nota que se viralizó a nivel Así es, mundial, así es. Lidia Carrión. Sí. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, ya saben, mi fondo de pantalla siempre mira hacia el cielo. Eh, yo pienso que a veces tocamos temas tan duros y tan complejos, tan desesperanzadores, que siempre hay que tener también un poco de mantener cierto sentido de la belleza. Entonces, por eso me gusta mucho este fondo, y además es de un director que me encanta. Y muy un poco muy ad hoc con el tema de hoy, que es los objetos voladores no identificados. Ahora ya tienen un nombre oficial distinto, que es, y perdón que tenga que citar, pero todavía no me Horrible lo el nombre, aprendo. Sí, horrible el SWAP, nombre. en inglés. Bueno, fenómenos anómalos sin identificar, no identificados. Entonces, para incluir todo tipo de cosas, no solo platillos voladores, sino todo lo que vemos o que es detectado en la Tierra o en el espacio, que no podemos atribuir específicamente a una cosa. Es decir, y eso era básicamente lo que quería decir, bueno, de alguna manera la palabra ovni, objeto volador no identificado, es decir, no es necesariamente que sea un marciano, sino que es algo que no saben qué es, ¿no? El tema es que, bueno, cada cierto tiempo surgen este tipo de noticias ahora sí ya llegaron los extraterrestres, ¿no? Y hace unos días en el Capitolio, en una de estos hearings muy importantes y formales que se que se hacen ahí, pues 3 exmilitares ya jubilados del ejército estadounidense declararon sobre objetos no identificados, ¿no? Y uno de ellos dijo que prácticamente le constaba que sí habían recuperado pedazos digamos, como de naves espaciales mejor dicho, de tecnología alienígena, y que estaban tratando de entenderla, y que inclusive habían recuperado restos orgánicos eh, alienígenas, ¿no? Entonces la nota, pues sí, por supuesto dio la vuelta al mundo y se volvió viral, porque además el tema de los ovnis es muy popular. A mí en lo personal me gusta mucho, me encantan las notas de historias así, pero es verdad que ahora sí que desde que el ser humano es ser humano, pues siempre ha habido historias fantásticas que no se pueden comprobar, y el caso de los ovnis no es la excepción, ¿no? Es un tema muy popular, muy distractor, muy sabroso en los medios, en el día a día, es muy sabroso. Por ejemplo, una periodista que yo admiro mucho, Laura Castellanos, hizo un libro hace unos años sobre todas las veces que el tema de los ovnis llegó a la prensa nacional en México, por ejemplo, ¿no? Desde Laura notas de, Castellanos, sí, órale, tiene un libro de hace como 10 años, es un libro muy divertido, donde recopiló cómo en el Universal, en la portada del Universal, voy a inventar el nombre, el año, ¿no? De 1943, una nota ahí de los marcianos van a llegar dentro de 15 días a tal hora, ¿no? Y bueno, sigue pasando. Entonces, bueno, dan estas declaraciones estruendosísimas, no presentan pruebas, y pues como reportera, que además me gustan estos temas, me encantan los temas de ciencia, pero además me encantan los temas de historias fantásticas, pues me di a la tarea de entrevistar a algunos expertos, en particular a una astrofísica, pues que nos diga o sea, pues porque sí suena muy impactante en el Capitolio, ¿no? Además creemos que esas cosas son muy serias, que el Congreso estadounidense sabe más cosas o tienen, o sea, de seguro es de mejor calidad que el nuestro, entonces saben lo que están haciendo. Y bueno, pues el resultado es esta nota donde pues realmente no hay manera de que las cosas ocurran como ellos lo dicen, ¿no? O sea,
Erendira Huerta, que es una astrofísica que ha estudiado en Italia, o sea, ha tenido, es una apasionada de la divulgación de la ciencia, profesora en la Facultad de Ciencias. Dice, bueno, es que, o sea, nosotros seríamos los principales interesados en conocer estas cosas. Y claro, por estadística, por supuesto que debe haber vida inteligente en alguna parte del universo, pero el día que llegue no va a llegar como plantean ellos, ¿no? Y dice una expresión que a mí me parece muy interesante, es, el universo está tan vacío, las distancias son tan grandes, que para que llegue una nave a la próxima estrella, pues tardaría 4 millones de años, ¿no? Solo para que se den una idea, la historia del ser humano, de la humanidad, no tiene más allá de 12,000 años, ¿no? Entonces, ¿cómo viajaríamos, cómo haríamos un viaje de 4 millones de años? Eh, entonces, pues obviamente no están las condiciones en este momento, y si llegan, pues no van a llegar con su nave manejándola aquí, un astronauta alienígena con su traje espacial, pues no va a ser así. Sumado a eso, entrevistó a un periodista dedicado al fact-checking, o sea, Luis Roberto Castrillón, que es un colega muy querido que vive en Mérida, que se ha dedicado toda la vida a ver qué estamos haciendo la prensa, ¿no? Y dice, bueno, es que desde cómo lo anunciamos, ¿no? Del sí, dijeron, ¿no? O sea, como dando por cierto, ¿no? Entonces, todos estos errores y cosas que solemos cometer las y los periodistas, ¿no? Y que generan, pues sí, una desinformación. No es que no mintamos, pero al contar las cosas así, de alguna manera sí abonamos a la desinformación. Y por último, entrevisto de manera muy breve a un periodista argentino que se ha dedicado toda la vida. Él cuenta una historia muy bonita, yo lo entrevisté en ocasiones anteriores, porque él de adolescente era ufólogo, o sea, amaba todos los temas de los ovnis, y cuando tenía 14 años creía, pero para cuando cumplió 18 años dijo, bueno, esto es una tomadura de pelo, se está lleno de charlatanes, es imposible, y se ha dedicado toda la vida a desmontar, ¿no? Entonces, lo que me dice, que me dejó sorprendida, porque no sé si recuerdan que la nota la decían como, ahora sí, ¿no? Las pruebas irrefutables porque lo dijeron en el Capitolio. Y ya lo que me decía, dice, híjole, es que cada tanto hay una nota así, o sea, que la gran nota que tenemos hace 3 días no es gran nota porque pasa muy seguido. Cada tanto sale alguien que jura, perjura, pone las manos al fuego, ¿no? Y nunca existe la evidencia, ¿no? Pues esa es la nota. La verdad, yo me divertí mucho haciéndola. Pues sí, me encantan esos temas. Pero sí necesitamos también, obviamente, informar a la población, informar a la opinión pública qué se está jugando un poco cuando se sueltan estos bulos, estos borregos, como lo llamamos. Gracias, Lidia. Pues muy interesante. Así como tú te divertiste, también nosotros nos estamos divirtiendo en su lectura. Realmente es muy interesante. Invitamos a la audiencia porque está muy bien fundamentada y documentada, como tú dices. Y bueno, esta parte, este apartado que tú tienes y que estabas comentando, el ruido de la prensa. Y lo que vimos es que se Sí, hizo tendencia mundial. O sea, se hizo así es. tendencia por un buen rato y bueno, Hoy sorprende. sigue, Ajá, hoy sigue. ¿y cuál Sí. sería el objetivo de esto? Pero también, por ejemplo, viendo algunos datos del país, dice Estados Unidos destinó $22 millones al año entre 2007 y 2012 a un programa secreto para investigar ovnis. O sea, es decir, a pesar de esto, Estados Unidos invierte en ese tema, ¿no? ¿Cuál sería tu valoración? Y bueno, aquí en términos Claro. económicos también es muy lucrativo, Lidia. No, bueno, totalmente. Mira, en la nota viene una parte que de repente empezaron también, es muy chistoso, porque la cuenta oficial de Twitter de la NASA publica, mientras todo este escándalo está dando estamos aquí en un foro del cambio climático, ¿no? O sea, el tema que realmente es el que nos pone en viabilidad nuestra existencia. Entonces la NASA está en ese tema, y algún usuario le escribe, ¿por qué no están en el Capitolio? ¿Por qué no están ahí hablando de los ovnis que casi que quieren ocultar, ¿no? Y la NASA así muy elegante dice, bueno, es que uno no nos invitaron. O sea, como que quién hace las invitaciones, o sea, de verdad.
Dos, pues invitaron sí a un consultor independiente, pero no han terminado el informe. Miren, volvamos otra vez a la definición, ¿no? Objetos o fenómenos anómalos que no son identificados. No necesariamente quiere decir que va a llegar ET, ¿no? Puede ser desde una tecnología extranjera enemiga, ¿no? Que, o sea, claro que van a vigilar el cielo, claro que lo van a vigilar. O sea, Estados Unidos, pienso en Rusia, son países que invierten muchísimo dinero en seguridad. O sea, ¿por qué estaban en o sea, era una reunión del Comité de Seguridad, no comité, estoy usando la palabra incorrecta, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero no, para dar el nombre bien. Espérame tantito, para no... Es que es... sí, porque tiene un nombre específico, ¿no? Nombre técnico, ¿no? Sí. O sea, era una reunión sobre seguridad nacional en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? El objeto volador no identificado puede referirse eso, desde un dron con tecnología enemiga, que está, o sea, todo eso implica. Y claro que puede haber fenómenos en el espacio que pueden resultar una amenaza, desde, no sé, pienso, un asteroide, un tipo de gas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, algún tipo, claro que se vigila y todo aquello que no puedes identificar directamente va a recibir este nombre. No sabemos qué es, pero ahí hay algo, ¿no? Entonces, claro que van a dedicar muchísimo dinero. Y claro que el programa espacial en Estados Unidos yo pienso que es una de las propagandas, por un lado, propagandas más exitosas que hay, pero también como de las más chidas. O sea, deja muchísima derrama económica. O sea, toda la investigación en programas espaciales. A mí me encantaría que México tuviera un programa espacial. O sea, se genera horrores de tecnología que después puedes aplicar al uso cotidiano. Se avanza muchísimo en conocimiento, en ciencia dura, y todo eso genera, por un lado, muchísimo, o sea, fortalece la economía, pero además, pues claro que hay un interés. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay en el universo? Yo sí me lo pregunto, no sé ustedes, ¿no? Y conocerlo, investigarlo, pues yo creo que es una de las tareas más altas, ¿no? Aunado, sí, a la paranoia militar y a la paranoia de guerra persistente también, pues, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pues, claro que van a invertir muchísimo dinero. Eso no quiere decir que hayan recuperado cuerpos de humanoides con ojos gigantes como escarabajos, ¿no? O sea, no. Ya, pues gracias, Lidiet. Ya, perdón, es mi pasión No, oculta todos esos temas. no, se vale, Aquí me ¿cómo puedo no? quedar 5 horas hablando del tema. Dice Dani, amigos, dice, en mi luna de miel, mi esposo y yo vimos una nave bajar entre la maleza y aún hoy nos preguntamos, ¿lo vimos? Y claro que lo vimos. Dice Viviana Paz, el universo es infinito y pensar que somos los únicos es que tenemos un ego muy, muy grande. Isaura Pero Fuentes Herrera, los científicos, perdón, los científicos no dicen eso. Ellos dicen, es casi seguro, o sea, que hay más inteligencia, vida inteligente en el universo. Lo que dicen es que lleguen, es difícil que lleguen, o sea, es prácticamente imposible que lleguen en un platillo volador así, ¿no? Pensando en el tamaño de las distancias. Pero bueno, ajá. sí, no, y esto ya es un buen punto y bastante razonable. La Mulix dice, hasta basura que dejan las cosas de Elon Musk en el espacio. Pues sí, ahora que ayer también hablábamos de Elon Musk y precisamente pues que Sí, ahora ya se privatizó el espacio y ya puedes volar. Y dice también de una manera un poco divertida, y además que ya se me perdió ese texto, Ulises el Kik, pues dice, UFOs, ovnis, fanis, chupacabras y Xochitl de Godzilla. ¿No? Bueno, pues uno entiende que hay ángulos distintos y a nosotros claro. también, como bien señalas, Lidiet, manejamos temas tan densos y pesados que uno de estos, diría Mafalda, ahí este personaje, Libertad, que estaba en Mafalda, un escapismo de vainilla cuando se va y se... No, de acuerdo. su Pero helado. ojo, Ernesto,
esto no lo puse en la nota, solo lo puse en Twitter. También el momento es interesante. O sea, a ver, la guerra en Ucrania, que sabemos que finalmente lo que está ocurriendo en Ucrania, esta invasión a Ucrania y todo eso es finalmente una guerra by proxy, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia y un factor de otros países. Está empantanadísima, por un lado. Dos, vienen elecciones. La población estadounidense está de lo más polarizada que existe en estos momentos. Hay una crisis económica muy profunda en ese país. O sea, a mí me recordó un poco como cuando en los 90 hubo todo este tema del chupacabras, no sé ustedes, ¿no? O sea, y nosotros sabemos que a veces los gobiernos sí saben inyectar en un momento determinado. Yo no puedo asegurar que eso es, o sea, ahí estaría jugando otra vez como a decir que vi un ovni, pero o sea, sí es un tiempo convulso en ese país y esta nota es profundamente, insisto, muy sabrosa, muy divertida. O sea, ¿por qué en este momento es casualidad o no es casualidad? No lo sé, pero sí tendremos que poner atención a cómo se está moviendo la opinión pública en estos momentos en un país que está, económicamente tienen un problema grave y con elecciones encima, con una derecha, un alt-right muy fortalecida y con esta guerra desastrosa, en fin, ¿no? Nada más para aterrizar un poco más en nuestros temas densos. Pues interesantísimo, realmente muy, muy interesante. Y esto que tú preguntas al final, ¿por qué en este momento que Estados Unidos también pierde la hegemonía en el mundo, ¿no? Entonces eso ya es una realidad. Y bueno, ahorita vamos a comentar brevemente algo de Bolivia y que nos va también a mostrar parte de esa pérdida que está teniendo. Y es muy interesante entonces sacar esta nota en función de este análisis así global. Pues muchas gracias, querida Lidiet, gracias por ese trabajo y que sí, suena apasionante como tú lo estás mostrando y explicando aquí. Gracias, gracias infinitas. Un abrazo. Gracias, que tengan buena mañana. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo, Lidiet. Chao, chao, gracias. Bye.